La última sección de esta reinterpretación de la ley tiene que ver con odiar a los enemigos, ¿no? Si es que hay tal cosa. Como lo pone Jesús, está un poco difícil tenerlos. Si se dan cuenta en estos versículos de esta parte donde él está utilizando mucho la ley, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo esta otra cosa. Si se dan cuenta, en sí Jesús ni siquiera está cambiando la ley. Lo que está cambiando es la orientación de las personas a la ley. La vez pasada, en el video, si es que lo vieron, si se acuerdan, mencioné que, por ejemplo, pues la ley decía, no matarás, y ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, pues con que no llegue al límite, ya la hice. Y Jesús reorienta otra vez a la gente y dice, no, o sea, el punto es que ni siquiera llegues a odiar a alguien al punto de desearle la muerte. Entonces, la ley en sí misma no había problema, el problema era nuestra manera de quererla interpretar, porque es como pues hacemos en sí con cualquier regla que tenemos. Nos ponen una ley, una regla y bueno, pero ¿qué tanto puedo hacer esto sin necesariamente tal vez romperla, ¿no? Los que manejamos, por ejemplo, cuando salimos a la autopista, incluso se dice mucho, ¿no? De bueno, el límite de velocidad es 110, pero pues no te detienen si vas a 120, 140, ¿no? Mientras no pases de 40 de más, pero ya te estás pasando del límite, entonces obviamente ya estás rompiendo ahí la ley, pero así es como muchas veces funcionamos, ¿no? Es como de, bueno, ¿qué tanto puedo yo acercarme a romper la ley sin necesariamente romperla? Y entonces Jesús lo que hace en esta sección del Sermón del Monte es decirles, no, o sea, el punto de la ley es que ni siquiera lleguen a contemplar la opción de querer llegar a romper la ley, o sea, manténganse lo más lejos posible de esa posibilidad de hacer un mal. Entonces, en este caso, empieza hablando acerca del odio. Así que no nada más es de no desearle la muerte a alguien, o sea, ni lo odian. Obviamente, si no lo odias, pues no vas a llegar a querer matarlo. Entonces ya te ahorraste la pregunta de, bueno, ¿y qué tan cerca puedo estar de no romper la ley? En este caso aquí, Israel, que es el pueblo escogido, es retado por Jesús cuando él les declara que para Dios no hay favoritos. Si se dan cuenta, ahí en una parte decía, pues para Dios no hay favoritos. De hecho, él dice, pues le hace llover a justos y a injustos, y ahorita pues, nos ha llovido bastante, ¿no? Pero dice, o sea, no hay favoritos para Dios. Imagínense la reacción en este caso, de los israelitas. O sea, ¿cómo que no hay favoritos si somos el pueblo escogido de Dios? ¿Qué parte de escogido no te ha caído el 20 de Jesús que somos? O sea, y obviamente esto es un gran reto para ellos escuchar esta parte. Entonces, obviamente, como cualquier sermón, hay cosas que nos gustan del sermón, hay cosas que decimos, eso como que no me pareció tanto. Hay otras cosas que decimos, híjole, eso fue una pedradota. Y entonces, en este caso, esa es la parte del sermón donde Jesús está reinterpretando todas estas cosas, en donde ellos han de estar así como de, ay, no sé, como que ibas bien, bienaventurados los pobres, ¿no? Pues sí estaba bien esa parte, pero no, ya cuando dices no odies al enemigo, no, como que ya te excediste en tu radicalidad aquí, bájale tantito a lo que estás pidiendo. Y puede que tal vez nosotros cuando leemos estos textos, pues pensemos lo mismo. ¿Que no Israel era el pueblo escogido de Dios y por lo tanto, pues tal vez el favorito de Dios? Y hay mucha gente que así lo ve, así lo cree. Pero la respuesta a esa pregunta se encuentra en lo que estamos pues viendo aquí en el Sermón del Monte. Israel fue escogido para algo en específico. La vez pasada habíamos visto, o creo que fue antepasada, ¿no? Que el pueblo había sido escogido por Dios para que fuera la sal de la tierra, para que fuera la luz del mundo, para que alumbrara al resto del mundo. Israel había sido escogido para que a través de ese pueblo Dios pudiera bendecir a todas las personas. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo escogido para hacer la luz deja de brillar? Se convierte en el problema. Entonces obviamente Dios dice, pues no hay favoritos. O sea, yo los escogí a ustedes por un propósito, no lo están cumpliendo. Pero el propósito se va a cumplir porque se va a cumplir. Y es lo que Jesús aquí les está indicando. Incluso Moisés se lo dijo a Israel, que no había en sí favoritismo. Ahí en las diapositivas viene Deuteronomio 9.5. Y dice Deuteronomio 9.5, pues aquí Moisés hablándole al pueblo de Israel. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer la tierra, sino que es por la maldad de estas naciones que el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué está diciéndoles aquí Moisés? Acuérdense que no es porque ustedes son muy buenos, no es porque ustedes sean
muy chidos entre todos los demás pueblos. Lo que pasa es que los demás son peores. Entonces, pues bueno, tiene que lidiar con lo que hay, tiene que trabajar con lo que hay. Y entonces muchas veces pasa lo mismo, pues si lo aplicamos a la iglesia. A veces como iglesia, y es una crítica que hace mucha gente pues no cristiana a la iglesia, y tienen toda la razón. Muchas veces dentro de la iglesia habemos muchas personas que pues parece que en lugar de ser un ejemplo a seguir somos los jueces. Y a todos los queremos juzgar por no ser cristianos. Y aquí pues Moisés nos recuerda, pues espérate tantito, o sea, eres parte de la iglesia, eres parte del pueblo de Dios, pero no es porque seas muy bueno. Es porque precisamente tú entendiste qué tan malo eres y decidiste entrarle a este grupo. Y lo mismo Jesús está recordando. O sea, a final de cuentas vamos a hablar de enemigos. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios, nos dice la Biblia. Entonces, en todo caso, todos ustedes son enemigos de Dios. Sin embargo, Dios los está perdonando. Entonces, así como en este caso Dios está perdonándonos a nosotros como enemigos, pues dice, ustedes tienen que seguir ese ejemplo y perdonen a los enemigos que ustedes tienen, así como Dios los está perdonando a ustedes. Y entonces aquí Dios pues estaba buscando, digamos, ubicar a Israel entre la maldad de las naciones. El chiste era que entraran a la tierra prometida y básicamente estar en medio de ellos, para que precisamente desde ahí fueran ellos esa luz sobre el monte que disipara esas tinieblas. Desgraciadamente, como vamos viendo en la historia de Israel, si leemos por ejemplo el libro de Jueces, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes y demás, pues nos vamos a dar cuenta que ellos se convirtieron en esa misma oscuridad que debían pues disipar. Jesús aquí nuevamente en este sermón pues lo que está haciendo es llamando a Israel otra vez a ser esa luz para el mundo. Nuevamente Israel se encuentra ubicado en medio de la maldad de las naciones, en este caso en medio del Imperio Romano. Ya conquistó todo lo que había por conquistar y pues bueno, más maldad no había como ejemplo. Claro, entonces Jesús vuelve a decirles, no estén ustedes pensando nada más en una revolución y a ver cómo derrocamos a Roma. Brillen desde adentro de Roma para que, pues en este caso, Roma conozca también de Dios. Obviamente si el Imperio Romano conocía de Dios, pues todos conocían de Dios porque pues todo ya pertenecía básicamente al Imperio Romano. Entonces, esta era su oportunidad de brillar con la intensidad con la que nunca habían brillado. Obviamente lo que Jesús está pidiendo pues sí es peligroso. Los opresores pues tenían reglas y tenían impuestos crueles. Cualquier tipo de resistencia violenta pues iba a provocar la ira de Roma. Y pues si saben un poquito acerca de la historia de los romanos, pues saben que la ira de Roma era destructiva. Y es una ira que pues los mismos judíos ya habían experimentado varias veces. Entonces, si alguien iba a venir a moverle ahora sí que a las cosas, pues asegúrate de que la vas a mover bien y vamos a ganarle a Roma, pero si no, mejor ni le muevas. Déjalo como está. Si no está roto, no lo arregles. Y entonces, Jesús aquí está diciendo unas palabras que para muchos de ellos están escuchando, revolución. Y Jesús está diciendo, no, o sea, ustedes brillen, que el perdón sea lo que ustedes los mueva, no esta revolución violenta en contra de Roma. Y entonces parte del reto es cómo poder ser parte de un reino alternativo al de Roma sin levantarse en armas. Y esa es precisamente la respuesta que está dando Jesús aquí. No lo vamos a hacer, no nos vamos a levantar en armas. La violencia no es parte del reino de los cielos. Incluso lo vemos hacia el final, ¿no? Cuando vienen a arrestar a Jesús, si se acuerdan, Pedro, que es uno de los discípulos más cercanos a él, ¿qué es lo que hace? Saca la espada y le corta la oreja a uno. Y Jesús le dice, no me guardes la espada. ¿Qué estás haciendo? Precisamente llevo 3 años predicando en contra de la espada y ahí vienes a sacar la espada y mochando orejas. Entonces Jesús incluso al ser arrestado, pues sana a esta persona de la oreja. Y entonces aquí Jesús les dice, ustedes han escuchado que se dijo, amarás a tu prójimo pero odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Amar a los enemigos es verlos a través de los ojos de Dios. No por quien son, sino por quien pueden ser a través de Cristo. Porque cualquier persona que pueda ser la peor persona del mundo, si Cristo entra en su vida, puede ser un cambio totalmente distinto y completo de la persona. Y entonces esa persona que tal vez considerábamos lo peor del mundo puede incluso convertirse en alguien que queremos demasiado.
yo creo que muchos de nosotros que hemos estado en la escuela nos llegó a pasar, ¿no? Cuando entrábamos y tal vez alguien nos caía mal, nada más de pura vista porque era el primer día de clases, ¿no? Y ya desde el primer día de clases ya estás juzgando quién te cae bien, quién te cae mal por las diferentes cosas que hacen, chistes que hacen y demás. Y a veces la persona que más mal te cae los primeros meses es la mejor amiga que tuviste al final de toda la escuela. Porque empiezas a conocerlo, te das cuenta de, bueno, pues creo que sí teníamos más cosas en común que lo que yo pensaba que era la persona, ¿no? Entonces cuando uno empieza a ver a las personas, en este caso como otras personas hechas a imagen de Dios, empezamos a ver que tienen cierto valor, no por lo que yo quiero atribuirles que tengan, sino por quién son, pues nuestra perspectiva va a ir cambiando de pensar en la gente como enemigos. Creo que fue Abraham Lincoln el que dijo que la manera más fácil de deshacerte de tus enemigos es haciéndolos tus amigos. Y muchas veces pues queremos el atajo, y mejor mátalo ya. Te deshazte del enemigo ya fácil. Pero pues eso no quita maldad del mundo, al contrario, la sigue reproduciendo con ese tipo de venganza. Y aquí Jesús les dice, precisamente hagan esto para que ustedes sean hijos de su Padre, porque Él hace salir el sol sobre los malos y buenos y llover sobre los justos y los injustos. Así como Dios provee para buenos y malos, nosotros también debemos de amar a los enemigos, incluso tal vez a veces proveer para ellos cuando pasan necesidades. Entonces imagínense esa situación, o sea, sí sería algo difícil, tener que darle algo a tu enemigo porque estás viéndolo con necesidad. Es un reto, pues sí, bastante pesado. Pero así como Dios no tiene favoritos, nosotros tampoco. No deberíamos de tener favoritos. Debemos de amar a todos por igual. De lo contrario, pues dejamos de ser sal, dejamos de ser la luz, que es lo que Jesús precisamente ha estado predicando al principio de ese sermón del monte. Al abandonar nuestra vocación de cuidar a otros, de servir a otros, estamos rechazando nuestra identidad como cristianos. Si Dios tuviera favoritos basándose en la bondad de las personas, ¿cuántos de nosotros podríamos ser favoritos de Dios? O sea, al final de cuentas la Biblia nos dice todos pecamos. Entonces, ¿quién podría ser favorito? Pero precisamente Dios no tiene favoritos en ese sentido. No es por las cosas buenas que hagamos que Él diga, no, pues a Ulises sí me cae mejor. Ahí Carla pues más o menos, ¿no? Como que falla más seguido. Pero no, para Dios no hay esa diferencia. Para Él pues todos tenemos esa posibilidad de ser hijos. Los que son papás pues saben más de eso. Puede que tengan un hijo más rebelde que el otro, pero siguen siendo sus hijos. Y los siguen queriendo porque son sus hijos. Y entonces lo mismo pasa con Dios. Lo vemos en la historia que Jesús cuenta luego del hijo pródigo, ¿no? Está el papá, están estos dos hijos y uno pues sabemos que era más, dirían en México, hijo de su mamá que hijo del papá. y se va, se gasta todo el dinero y lo derrocha y demás, pero el papá cuando el hijo regresa pues no lo juzga, no lo ataca, no lo golpea ni nada, sino que pues, al contrario, lo había estado esperando a que regresara y corre a él para abrazarlo y para besarlo. Entonces ese es el tipo de papá que Dios es, y pues tenemos esa opción de no estar peleándonos de quién es el hijo favorito. Pues para Él en todo caso todos vamos a ser el hijo favorito. Si mantenemos eso en mente, pues obviamente va a ser más fácil amar a nuestros enemigos, incluso aún más cuando nos damos cuenta que nuestro primer enemigo muchas veces somos nosotros mismos. ¿Quién en este caso nos hace más daño constantemente? Muchas veces somos nosotros mismos, ni siquiera son los demás. Jesús entonces nos empieza a dar aquí varios ejemplos de cómo no hay violencia en su reino. Y dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, no se resistan al malo, sino pues, si les dan una cachetada, pues pongan la otra. Aquí la palabra resistir significa no seas hostil. A eso resistir suena como de, pues no te resistas y ábrete así y que te peguen todo lo que caiga, ¿no? La palabra resistir aquí en este caso en griego significa no seas hostil o no reacciones violentamente. Porque nuestra reacción usualmente sí es así, ¿no? Viene Chive y me pega y tal vez la tentación va a ser, pues déjalo empujo, déjalo golpeo a ver qué le hago, ¿no? Y entonces Jesús está diciendo no se resistan, o sea, no. Porque ¿qué pasa? Si uno se resiste, pues ya empiezan más golpes todavía, y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Cuando uno empieza a vengarse, el otro se va a desquitar después, y ese después se va a desquitar después, y al rato acaba alguien muerto. Cuando alguien le pone
pues un golpe a uno, cuesta trabajo no reaccionar con esa misma violencia o incluso más. A veces reaccionamos más bien con más para que ya el otro se aplaque, ¿no? Y Jesús sigue hablando, pues aquí de este ingrediente del fruto del Espíritu que ya habíamos visto antes, el de que teníamos que cosechar, que es el de dominio propio. Contrólate. Controla ese impulso de replicar, controla ese impulso de querer tal vez golpear al que te está golpeando. Pero ¿por qué pediría Jesús pues dejarse hacer algo tan humillante? Pues ya tiene una cachetada, pues ¿por qué dos? ¿Por qué dejar que te den otra? Y entonces aquí les voy a dar una pequeña explicación de la creatividad de Jesús, de cómo pues era algo rebelde a la causa, pero tenía una causa, no era nada más rebeldía por ser rebelde. Obviamente la causa de él pues era una causa pacífica, no era violenta. Y lo que pide Jesús aquí tiene un propósito, no nada más es decir, pues déjate que te agarren a cachetadas. Haz de cuenta que eres piñata y tú déjate. No es lo que está diciendo Jesús. Ahí en las diapositivas les puse dos textos. Uno viene de uno de los manuscritos del Mar Muerto y otro viene del Mishnah, que son pues dos textos de la cultura de Jesús, para que más o menos entiendan un poquito de las reglas de la propia cultura. En una de las reglas, los judíos tenían que un hombre que extienda su mano izquierda para gesticular durante la conversación debe sufrir 10 días de raciones reducidas. Entonces, si tú alzabas la mano por X, izquierda en este caso, por X razón, especialmente si ibas a quererte cachetear a alguien, la regla decía que por haber hecho eso, con el simple hecho de alzarla, tú tenías que sufrir 10 días de menos raciones. O sea, le estás bajando a tus porciones que te corresponden de día con día, ¿no? En el Mishnah dice, si alguien lo golpea con la palma de la mano en la mejilla, paga 200 sus. Si es con el dorso de la mano, paga 400. Entonces, si das la cachetada, así que acá, 200, pero si va de regreso, son 400, sube al doble. Y entonces, una cachetada con el dorso de la mano era la forma normal, digamos, de humillar a alguien que tú considerabas inferior. Entonces, si yo llego con el hermano Luis y yo lo quería cachetear, no, una cachetada, porque se aplaque el hermano. Y entonces, esto era de hecho algo que los amos hacían con sus esclavos. Era cosas que, por ejemplo, algunos esposos hacían con las esposas, o los padres con los hijos, o los hombres con las mujeres, o los romanos constantemente lo hacían con los judíos. Hizo algo que estaba mal, cachetada, vale. Y entonces este tipo de cachetada era una señal de una relación desigual. Yo que estoy dando la cachetada, soy superior, y tú que te la estás recibiendo, pues eres el inferior. Entonces responder a una cachetada de un romano podría ser mortal para un judío. Si el judío respondía, pues probablemente el romano, pues si no era soldado, pues lo acusaba y total, ya matan a otro judío más, ¿no? Una costumbre de ellos. Si respondía en este caso a la cachetada de un judío, digamos, superior, porque había judíos pues, en un nivel, digamos, de estatus más alto, pues tal vez no era tan drástica la problemática, ¿no? Tal vez no te mataban, pero tampoco era bueno porque ibas a sufrir cierto castigo. Entonces la única reacción posible que tenía un judío, ahora sí que al que le dieron una cachetada, pues era simplemente ser alguien sumiso y cobarde. Y bueno, pues me agacho, pues recibo la cachetada que me estás poniendo. Lo que Jesús sugiere aquí es lo opuesto a ser sumiso y ser cobarde. No le está diciendo, pues sí, ya te humillaron una vez, pues que te humillen dos, ¿no? 2 por 1 hoy. Al contrario, les está diciendo que hagan algo que va a robarle al opresor el poder de humillar. Es una forma de decirle al opresor, oye, inténtale de nuevo porque en esta no me dolió. Dale en esta. A ver si acá sí haces el trabajo bien. Entonces imagínense en este caso un soldado romano. Llega y cachetea a Ulises. Y Ulises dice, no, pues acá casi no se sintió, compa, dale en este. Caray, este judío que trae. Obviamente él no está rompiendo la ley, porque no está golpeando al soldado romano. No está replicando violentamente, no se está resistiendo, pero sí está diciéndole, oye, pues tu golpe no me impresionó. ¿Qué pasó ahí? Entonces esto pone al soldado en un apuro. O si es otro judío más de un estatus social más alto, lo pone en un apuro, porque ¿y ahora qué hago? La cachetada que era para humillarlo no lo humilló. De por sí ya la regla dice que ya debo. Ahora le doy otra cachetada, pues ya eso del doble. Entonces, ¿qué hago ahora?
Y si le doy esa otra, ¿qué me va a decir? Ahí tampoco me dolió. ¿Y entonces qué le hago? ¿Le doy un puñetazo? O sea, el problema ya se le aumentó a la persona por el simple hecho de que el otro volteó el cachete. Dame el otro. Y entonces es una forma de decirle al opresor, pues no me humillaste. Entonces ya estamos igual otra vez. Tú pensabas que me ibas a humillar, pues estamos parejos. Porque no sentí el golpecito, ¿no? Y no solo eso, como dije, ponen dificultades al opresor. Porque ¿qué opciones tiene ahora para humillarlo? Si el otro pone la otra, en este caso la otra mejilla, pues yo ya di la cachetada así. Ahora para regresársela, pues tengo que usar el lado del dorso. Eran 400, ya no eran 200. Yo ya debo 200 de este lado y ahí van 400 y ya debo 600. Bueno, pues igual no quiero usar esta, uso la izquierda. Esas son 10 veces menos de raciones. Pues ¿qué hago entonces? ¿Cómo le contesto a este compa? Si le das un puñetazo, pues es una forma de admitir que son iguales. Entonces, como sea el opresor, se le amarran las manos automáticamente y pues ya no hay mucho que pueda hacer. Ahora, probablemente pues sí puede llegar a los golpes y eso no excluye que la persona no vaya a salir más golpeada, ¿no? Pero ya no salió humillado, que era el propósito de muchas de estas personas que daban cachetadas. El chiste era humillar. Y esta era una manera de decir, no me vas a humillar, somos iguales. Entonces, al hacer esto, el opresor es forzado a considerar al otro como igual. Se le robó, digamos, el poder de deshumanizar a la otra persona. En lugar de ser una sumisión cobarde, pues Jesús está enseñando una forma de rebeldía o resistencia sin violencia. E incluso es una resistencia legal. Le está usando la ley en contra del opresor. Luego, por ejemplo, Jesús dice, ¿no? Si alguien te quita la túnica, pues dale también la capa. Igual también uno pensaría, pues, no, pues ya me va a dejar desnudo este compa, ¿no? Como que le deje la otra. En Deuteronomio 24, del 10 al 13, ahí también están los versículos en el celular. Dice, cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda. Tú te quedarás afuera, y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. Si él es un hombre pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Al ponerse el sol, sin falta, le devolverás la prenda para que se acueste con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante del Señor tu Dios. El 17 dice, no pervertirás la justicia debida al extranjero ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Entonces, en cuestión de préstamos, para el pueblo judío, solamente los más pobres tenían, pues ahora sí que su prenda como un colateral para el préstamo. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Uno pide préstamos al banco o algo, pues tal vez uno hipoteca la casa, o pone uno a cuenta el carro, la moto, qué sé yo, ¿no? Pero si eres pobre, pues ¿qué pones a cuenta? Nada, ¿no? No tienes nada. En este caso, alguien pobre, pues lo que dejaba a cuenta, pues era su túnica. Y entonces, en la ley judía se ordenaba que pues en este caso, el que había hecho el préstamo, regresara la prenda al final del día, para que este judío pobre pues tuviera con qué, así que taparse en la noche, porque probablemente siendo pobre, pues esa túnica con la que viste de diario es probablemente su cobija también. Entonces, pues regrésasela. Y entonces, esta era una situación común en Palestina en el primer siglo, y era una consecuencia directa a la política de Roma. Los emperadores cobraban impuestos tan altos a los ricos para financiar, pues en este caso, sus guerras o pues lo que se les ocurriera en sí. Y entonces los ricos buscaban asegurar sus riquezas comprando tierras, pero las tierras pasaban de una forma hereditaria. Tú no podías en sí comprar terreno, porque pues, ahora sí que era por familias. Si se acuerdan, cuando el pueblo de Dios entra, en este caso a la tierra prometida, pues se divide la tierra por familias. Entonces no es como que podías comprar el terreno que quisieras. Pero en todo caso, pues ¿qué pasaba? Con los intereses exagerados que Roma imponía, pues los dueños de la tierra se endeudaban cada vez más. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues se veían obligados a vender. Ahora sí ya tienes que vender tu terreno. Y entonces, como ven, pues hay muchas razones para odiar a Roma. y Jesús les está diciendo, no los odien. Hay también razones para odiar a los cobradores de impuestos, y más si son judíos, porque pues ¿cómo vas a cobrarme a mí el impuesto para dárselo a Roma si eso me está quitando mis tierras? Me está quitando incluso tal vez mi túnica. ¿Por qué Jesús recomienda entonces que pues si ya te humillaron por haberte quitado pues tu túnica, le des todavía la segunda prenda que te queda? Ahora sí que eso sería literalmente quedarse desnudo.
La realidad es que la vergüenza ya estaba ahí, pues ya te habían quitado pues tu prenda principal. Digamos, es como si nos hubieran dejado en calzones. Pues ya qué más vergüenza puedes decir pasar, o sea, ya estás bastante avergonzado a ese punto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? En este caso está obligando al opresor a participar de la humillación. Es como decir, pues quieres mi ropa, pues toma, ya es todo lo que tengo. O sea, ya eres dueño de todo lo que tenía, menos de mi cuerpo, eso sí sigue siendo mío. Pero pues querías todo, ahí está, ¿qué más quieres? Y entonces lo obliga a participar de eso. Obviamente la desnudez pues es un tabú, ¿no? En cualquier, bueno, casi cualquier cultura, hay unas más progresistas ya, pero... en la cultura judía la vergüenza no caía sobre la persona desnuda, sino sobre el que la veía. Entonces, si se acuerdan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchas ocasiones donde se dice que no veas la desnudez de alguien. Entonces sí, tal vez el desnudo está pasando su propia vergüenza, pero tú pasabas vergüenza por verlo desnudo también. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Pues si te van a avergonzar quitándote la ropa, pues que de una vez también se avergüence él, ¿no? Dale todo, que participe de esa vergüenza. Esta situación le da oportunidad de que incluso los demás pues vieran de, oye, no inventes, hasta le quitó no nomás le quitó la túnica, le quitó, o sea, todo. ¿Y quién pierde en este caso el respeto? Pues él. Porque pues oye, hiciste un préstamo y le quitaste todo. O sea, y la ley dice que no le quites todo. Entonces, esto da una oportunidad también para que los demás abran los ojos, para que vean las consecuencias del sistema que practica tal cosa. Nuevamente es una forma de burlarse de la ley sin hacer algo ilegal. Expone una falla, digamos, en la ley. Dice ahí un refrán que si tu vecino te llama burro, pues ponte una silla de montar en la espalda, ¿no? Si a ti te van a avergonzar con un apodo, pues de una vez avergüénzalo a él también, para que veas que sí, están parejo, ¿no? Entonces esta situación, pues otra vez los pone igual. Hace que los dos estén en la misma posición de humillación, porque tú estás provocando la vergüenza de alguien y estás viendo la desnudez de alguien, que era pues una de las vergüenzas más grandes que alguien podía pasar según la ley. Hace muchos años, en Sudáfrica, cuando estaba pasando la situación del apartheid, que era cuando estaba este racismo bastante fuerte ahí, hubo unas autoridades ahí de Sudáfrica que querían destruir un pueblo. Y un día enviaron a este ejército cuando la mayoría de los hombres y mujeres pues habían ido a trabajar. Y los soldados pues ahora sí que les dijeron pues vayan y destruyan, al cabo ya nada más van a quedar pocas mujeres ahí en el pueblo. Entonces los soldados fueron y las mujeres pues cuando vieron que ya venían los soldados a destruir el pueblo, lo que hicieron fue que pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Y los soldados dijeron, ¿saben qué? Tienen 5 minutos para dejar sus cosas antes de que vayamos a demoler el pueblo, así que pues apúrenle a agarrar sus chivas y vámonos. Y entonces las mujeres lo que hicieron fue que se desnudaron enfrente del ejército. Y el ejército, pues la mayoría pues, jóvenes, fue así como de, ay, la vergüenza, ¿no? Y, ¿por qué se desnudaron? Pues quién sabe, ¿no? Pero pues a final de cuentas el ejército se fue apenado, no se quedaron, se fueron. Y hasta el día de hoy parece ser que ese pueblo sigue ahí en pie, no lo destruyeron, precisamente porque ellas hicieron que estos soldados participaran de la vergüenza pues, que ellos ya estaban pasando. Si les destruían todo, ¿con qué las dejaban? Pues nada. Entonces la situación fue la misma, pues, ¿sabes qué? Toma mi ropa entonces. Pasemos vergüenza juntos, me vas a dejar sin nada de todas maneras. Entonces tú veme cómo me estás dejando sin nada. Y entonces obviamente esto pone un alto a la situación, ¿no? Luego Jesús aquí, por ejemplo, les dice, ¿no? Cualquiera que te obligue a caminar 1 kilómetro, pues vete 2 kilómetros con él. Igual que los ejemplos anteriores, hay un plan detrás de caminar extra, no nomás es para bajar de peso o agarrar buena condición física. Había una ley romana en la que un soldado podía obligar a un judío a cargar sus cosas por 1 kilómetro. Y de hecho en lo que eran las calles de ese entonces había señalamientos cada kilómetro para que pues, supieras que no te estabas pasando del kilómetro. Porque si el soldado obligaba a esta persona a cargar las cosas más del kilómetro, era un castigo para el soldado. Entonces tú tenías parece que 1 kilómetro para aprovecharte de la persona, pero más del kilómetro ya era un castigo para ti. Entonces a simple vista pues tal vez parece que Jesús está diciendo pues ayuda al soldado romano pues un poco extra, pero no es así, está esa regla del kilómetro extra. Si este judío dice no, pues le seguimos. Caray, a ver, aguanta.
¿Qué es lo que quieres hacer con esa situación? ¿Me quieres ayudar? ¿Estás siendo amable? ¿O estás insultando mi fuerza que yo no puedo cargar el kilómetro que sigue? ¿O me vas a acusar de que yo te hice cargar las cosas un kilómetro más? O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces, incluso, o sea, pues esto pone un dilema para el soldado. Y es definitivamente un problema que tal vez el soldado nunca había experimentado. Cuando a alguien lo obligan a hacer algo, pues cumples con lo que te dicen y vámonos, ya, yo no quiero saber nada. Entonces imagínense al soldado escuchando no, pues, ¿le seguimos otro kilómetro o qué? ¿Por qué o qué? Entonces incluso imagínense al soldado, ¿no? Sería incluso hasta tal vez cómico, ¿no? Es un volteo aquí de papeles, ¿no? Imagínense al soldado rogándole al judío, ya, regrésame mis cosas. Ya dámelas, es que si le seguimos me van a castigar a mí. Ya, en serio, dame mi mochilita. Pásame la lanza porque a mí me van a castigar. Entonces, lo que Jesús está proponiendo no es, ay, déjense humillar todo lo que quieran. Lo que está diciendo es que sean creativos en cómo van a, en este caso, utilizar la ley incluso a su favor. Si te van a humillar, pues que el otro participe en tu humillación. Pero tú no seas violento. Tú no busques causarle un mal a la persona. Tú haz un bien y pues si a esa persona pues, no le parece tu bien, pues ya ganaste. Porque al final de cuentas a ti pues no te están atacando por un mal, ¿no? Todos esos ejemplos obviamente provocan que el oprimido sea el que tenga la última palabra, no los opresores. Lo que Jesús hace es enseñarnos cómo lidiar con los opresores y sus acciones que ellos hacen, pues de tal forma que sus propias acciones sean las que los hagan sentir incómodos. Yo ya te quité tu prenda y ya me diste la segunda. Híjole. No, pero pues, ya el malo fui yo. Ya te hice caminar 1 kilómetro, ya te fuiste 2. Pues no, pues creo que sí estoy abusando, ¿no? Entonces lo hace participar de ese problema. Los incomoda por las acciones que están haciendo. Incomodarlos en sus acciones es una buena forma de llevarlos a arrepentirse. Jesús también nos enseña con esto que la no violencia es una táctica que le da una reversa a la humillación. En lugar de buscar venganza como medio de violencia, Jesús nos enseña a actuar de una forma en que el opresor se sienta avergonzado de sus acciones. Tal como lo dice incluso Pablo ahí en Romanos 12, 20 y 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto es como si le amontonaras carbones encendidos sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces aquí Jesús lo que está haciendo es enseñarles cómo contestar a un mal con un bien que incluso le provoque una incomodidad a esa persona por estar haciendo ese mal que está haciendo. Esta forma no violenta de resistirse es una resistencia pacífica. Ni Jesús ni Pablo enseñaron a obedecer a las autoridades así, por lo que la autoridad diga, pues eso hacemos, ¿no? Y muchas veces se malinterpreta así Romanos 13. Pablo enseñó que hay que obedecer al gobierno en todo. No, eso no es lo que enseñó ni Jesús tampoco. Enseñan una resistencia pero distinta. Haz las cosas bien, haz las cosas de una manera pacífica, sin violencia. Los judíos querían una resistencia violenta, que solamente iba a repetir el ciclo de violencia. Querían hacer a Jesús rey precisamente para ver si él iba a conquistar a Roma por medio de violencia. Para ellos era ahora el opresor. Y Jesús dice, no, es que eso no es lo que vamos a hacer. Y de hecho, por ellos querer ese tipo de violencia, en el año 70 fueron precisamente destruidos por rebelarse violentamente en contra de Roma. La forma en que Jesús y luego Pablo nos enseña a rebelarnos es mucho más inteligente. Es cambiar las reglas del juego completamente. Pone, pues ahora sí que de cabeza las reglas del imperio opresor. Lo desarma. Un imperio, en este caso como Roma, sabía qué hacer con rebeldes violentos. Los crucificas, los matas, los torturas. Lo que no sabían hacer era ¿qué hacemos con un grupo pacífico? No está rompiendo ninguna regla. Me está poniendo trabas, pero no ilegal. Entonces, ¿cómo lo castigo? Y de eso se trata la cruz. Jesús se deja humillar. Pero al resucitar, él rompe ese sello romano que decía que no podía salir de la tumba. Se rebela ahí contra Roma en ese sello. Se rebela ante Roma. Y más aún se rebela ante el pecado y la muerte. Si nosotros tomamos nuestra cruz y lo seguimos, tal como Él nos lo pide,
pues vamos a estar haciendo lo mismo. Estamos adoptando una rebelión, digamos, no violenta, en contra de los reinos del mundo, que se oponen al reino de Dios. Nos vamos a rebelar ante el pecado y la muerte. Jesús no promete que si ponemos el otro cachete, pues vamos a evitar que nos den otra cachetada. Probablemente sí nos la van a poner. No resistirse no es una estrategia para obtener lo que queremos por otros medios. Más bien Jesús nos enseña a no resistirnos, así como Él no se resistió cuando lo colgamos en la cruz. Ser un discípulo de Jesús significa estar listos para reconciliarnos con aquellos con quienes estamos enojados. Y vaya que los judíos pues, tenían razones para estar enojados con Roma. Ser un discípulo de Jesús significa ser fiel en el matrimonio, lo vimos en la predicación pasada. Significa decir la verdad todo el tiempo, también lo vimos en la predicación pasada. Estos hábitos crean el tiempo y el espacio para ser capaces de amar incluso a nuestros enemigos. Tal como lo escribió un teólogo alemán que se llamaba Bonhoeffer. Él dice que solo aquellos que allí en la cruz de Jesús encuentran la fe en la victoria sobre el mal pueden obedecer su mandato, y esa es la única clase de obediencia que tiene la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la comunidad con la cruz de Jesús y de la comunidad con su victoria. Solo en la cruz es cierto y real que el amor que sufre es la retribución y la derrota del mal. La participación en la cruz se da en los discípulos mediante la llamada al discipulado. Son bendecidos en esta comunidad visible. Entonces, como vemos, la enseñanza de Jesús no solo es un buen consejo, son buenas noticias. Jesús abre el camino para una nueva forma de vida en la que todos somos iguales. No hay quien humille al otro, todos somos parejos. En esta se conquista el mal con el bien, la violencia con pacifismo. Cuando Jesús fue crucificado no se bajó y mató a todos, y lo retaron. A ver, bájate, si realmente eres hijo de Dios, pues bájate. Y de que pudo haberse bajado, imagínense el escenario, ¿no? Ay, sí se bajó, córrenle. Pero no se bajó, más bien oró por ellos y los perdonó. Dice el teólogo Tom Wright que el Sermón del Monte no se trata solo de nosotros. Si lo fuera, podríamos admirarlo como un buen pedazo de idealismo, pero luego volveríamos a nuestras vidas normales. Se trata de Jesús mismo. Este fue el proyecto de su propia vida. El Sermón del Monte no se trata solo de cómo comportarnos, se trata de descubrir al Dios vivo en el amor y la muerte de Jesús y de aprender a reflejar ese amor en el mundo que tanto lo necesita. Entonces, con esto quiero que pues reflexionen y reflexionen lo que ahora sí que personalmente ahí en la semana o al ratito o ahorita mismo, ¿no? ¿Están siendo capaces de seguir este sermón que Jesús ha estado predicando hasta ahorita? ¿Estamos siendo esa paz que el mundo necesita? ¿O más bien estamos echándole leña al fuego de la violencia que está consumiendo a este mundo? Jesús nos pide que hagamos algo radical, que es no ser violentos en un mundo lleno de violencia, porque eso es precisamente lo que va a brillar. El mundo no necesita más oscuridad, no necesita más violencia. Lo que necesita es más paz, necesita más amor, necesita más luz. Entonces precisamente eso es lo que Jesús nos ha estado predicando en ese Sermón del Monte. Ser la luz que ilumina en esa oscuridad que vivimos, ser esa sal que le da pues ese sabor al mundo, ser esa sal que va a conservar al mundo de echarse a perder más de lo que de por sí ya está. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Comentario?